Hola, en este video vamos a hablar del potencial estándar de celda. Cuando tú tienes una reacción electroquímica es posible medir el voltaje que se genera por la conducción de electrones. Esto es lo que se le llama el potencial de celda. Si las concentraciones de los iones en las soluciones son de 1 molar, tienes condiciones estándar, así que entonces se llama el potencial estándar de celda. Cuando en una solución se coloca, por ejemplo, una solución de zinc con el metal zinc con el ion de cobre y se mide el potencial de celda estándar, se le diría en el voltímetro en 1.10 voltios. Si pones una metal níquel en la misma solución de cobre, se mediría un potencial estándar de celda de 0.62 voltios. Así que este voltaje que se lee depende de cuáles son los reactivos que están en contacto. Nota que en este caso tenemos las dos electrodos, uno de zinc y uno de níquel, sumergidas en una solución de cobre. Y los potenciales pues, son bien diferentes. Si yo hubiese puesto oro en una solución de cobre, hubiese leído otro potencial. Si hubiese puesto plata en la solución de cobre, hubiese otro potencial. Así que si yo quisiera saber los potenciales de estándares de celda de todos los metales reaccionando con cobre, tendría que hacer una iteración donde pudiera reaccionar cada uno de los metales con la solución de cobre y anotar el voltaje. Y próximo metal y anotar el voltaje. Y a ese paso todos los elementos en la tabla periódica. Y esto nada más sería con la solución de cobre. Si tú quieres tener información de los potenciales de celda de una solución de aluminio, tendrías que hacer ese trabajo. La información que se genera es sumamente valiosa, pero empieza a ser un tamaño de datos impresionante. Tiene que haber una manera, se desarrolló una manera más sencilla de ver el problema. ¿Okay? Nos interesaría saber simple y llanamente esta media reacción, cobre 2 positivo más 2 electrones pasando a cobre. Es la media reacción del ion de cobre en estos dos casos. No podemos saber el potencial de la media reacción porque no es posible medir el potencial de media celda. Tiene que estar el circuito completo. Así que, ¿cómo se hace? Para conocer el potencial de estándar de celda de las medias reacciones, se necesitaría un punto de referencia, es decir, una media reacción con la que se comparen las medias reacciones de todos los elementos. Luego que tenga ese punto de comparación, puedo comparar medias reacciones diferentes. De aquí sale el concepto del potencial de estándar de reducción y el concepto de la celda estándar de hidrógeno. Ok. Volviendo a lo mismo, recalcando. Como no se puede medir experimentalmente el potencial estándar de celda, para semi-reacciones, para medias reacciones, se buscó un punto de referencia, es decir, se midieron los estándares de reducción de las reacciones redox de diferentes compuestos relativos a esta referencia. Y la referencia fue la reacción de hidrógeno gaseoso con el hidrógeno H positivo en la celda estándar de hidrógeno o Standard Hydrogen Electrode por las siglas en inglés. Vamos a ver ese electrodo y después volvemos a ver qué es lo que significa esto. Ok, aquí tenemos el electrodo. Vean la reacción, que la reacción pone el 2 hidrógeno, ¿verdad? Y interaccionando con hidrógeno gaseoso. Tenemos un tubo y en ese tubo se burbujea hidrógeno gaseoso en una presión de 1 atmósfera. Las burbujas llegan a la solución, que tiene que ser una solución ácida que contenga una concentración de H positivo 1 molar. De esa manera te aseguras que sean condiciones estándar. A esta media reacción 2H positivo más 2 electrones pasando a H2 gaseosos se le asignó el valor, a esa media reacción se le asignó el valor de 0 voltios. Ok. Una vez se le asigna a hidrógeno, la media reacción de hidrógeno, el potencial de 0 voltios, se comparan entonces los demás elementos con hidrógeno
y el valor que se mide se le asigna al elemento. Esto es lo que se conocen como los potenciales estándar de reducción. Vean, por ejemplo aquí, oro 3 positivo más 3 electrones pasando a oro. Medida de esa media reacción 1.50. ¿En relación a qué? En relación a la reacción de oro 3 positivo con el electrodo estándar de hidrógeno. Mira que los potenciales estándares de reducción están escritos, valga la redundancia, en forma de reducción. Todos están en forma de reducción. En este caso, mientras más positivo sea el valor del estándar, del potencial estándar de reducción, esa reacción funciona mejor como reducción, es espontánea como reducción. Mientras más negativo sea el potencial estándar de reducción, esa media reacción va a ser no espontánea en la manera en que está escrita. Es decir, sería espontánea a manera de oxidación cuando se compara con el electrodo de hidrógeno. En este lado, estas serían las especies que son mejores reduciéndose. Y estas de acá serían las especies que serían mejor oxidándose. Recuerda que esto no significa que las medias reacciones van a ser en forma de reducción siempre. Estos son los valores cuando se comparan contra hidrógeno. Si pones entonces una solución de plata y una solución de zinc, por decir un ejemplo, el potencial de celda dependerá de los valores del potencial estándar de reducción de zinc y del de plata. El potencial estándar de reducción más positivo será el que corra como reducción, obligando al otro reactivo a correr como oxidación y a la inversa. ¿Okay? Para que una celda sea galvánica o espontánea, el potencial de celda debe ser positivo, es decir, el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo sacado de esta tabla. ¿Okay? Potencial de cátodo menos el del ánodo tiene que ser un valor positivo. Vamos a ver todo esto en un ejemplo. Dice, se preparan dos medias celdas. Una contiene un electrodo de plata y una solución 1 molar de plata 1. La otra media celda contiene un electrodo de aluminio y una solución 1 molar de aluminio 3 positivo. Determine cuál electrodo funciona como cátodo y como ánodo de manera que la celda sea galvánica. Escriba la notación de celda y escriba las medias reacciones y determine cuál es el potencial estándar de celda. Ok, son varias cosas que estamos aquí cubriendo con este ejemplo. Vamos con la primera. Si me están hablando de un electrodo de plata y un electrodo de aluminio con sus iones correspondientes, para yo poder contestar cualquiera de estas preguntas, yo necesito saber el potencial estándar de reducción para esa sustancia. Voy a mi tabla de datos de potenciales de estándares de reducción y anoto las medias reacciones. Con esas medias reacciones puedo comenzar a hacer el problema. Determine cuál es el electrodo que funciona como cátodo y como ánodo, de manera que la celda sea galvánica. Para que sea galvánica, tiene que estar el potencial más positivo, corre como reducción, y el potencial más negativo, el más pequeño, entonces va a correr como oxidación. Así que entonces tenemos que el material plata tiene que ser el cátodo, porque plata es el mejor en reducción en este caso, y aluminio va a ser el ánodo, porque aluminio en este caso es el mejor oxidándose. ¿Okay? Vocal con vocal, consonante con consonante, recuerden. Vamos entonces a la próxima pregunta. Escriba la notación de celda. Para la notación de celda ya nosotros vimos cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Así que el ánodo sería el de plata, que viene en esta esquina. El cátodo viene entonces en la otra esquina. Y en medio se colocan entonces las soluciones. Recuerda que entre la región del ánodo y la región del cátodo se colocan dos líneas.
Próxima pregunta. Escribe las medias reacciones y determine cuál es el potencial estándar de celda. A esto lo que me refiero es, vamos a escribirlas en el orden en que la reacción dicta para que la reacción sea galvánica. Esta corre como reducción, así que se copia igual. Esta corre como oxidación, así que hay que invertirla. Para calcular el potencial estándar de celda, E de celda es igual a E de cátodo menos E de ánodo. Habíamos dicho que este sería el del cátodo y este es del ánodo, así que se hace la resta. El valor del potencial del ánodo, es verdad que aquí está escrita como reducción y que tiene aquí un negativo y que en la reacción esta está corriendo como oxidación. No le cambies el signo. Ya este signo corrige por la inversión de la reacción de oxidación. Así que la ecuación, por decirlo así, la ecuación es perfecta. Tú nada más identifica cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, sustituye los potenciales de reducción y ya. ¿Okay? No cambies el signo. El resultado sería que el potencial de celda es igual a 2.46 voltios.